Sí, gracias. Ok, bueno, vamos a comenzar con el autor con el que vamos a cerrar ya la tercera unidad. Este semestre se me ha ido verdaderamente. eh, no te preocupes, Andrei, sin ningún problema. Ujú. Ok, entonces les decía, ¿saben qué? Me voy a poner audífonos por ahorita que si quieren participar para escuchar mejor, ¿sí? Es rápido. Muy bien, ya, listo. Ahora, admitir. Perfecto. Bueno, entonces, les estaba comentando que vamos a comenzar con este último textito. La portada me parece muy linda. Es una flor, ¿no? Y entonces, en el centro pues, está el planeta Tierra y hay unos niñitos que están mirando hacia acá. Es una portada muy interesante porque habla muy bien del contenido del libro con el que cerramos la tercera unidad, que está dedicada o estuvo dedicada a Brasil. Eh, entonces, Moacir Gadotti es un autor que está vivo hasta el día de hoy, allí anda, y la verdad es que es una persona sumamente amable, es una persona muy, la palabra me parece es afable. Ajá, es decir, que uno le escribe así correítos y se da su tiempo para responder. Nosotros lo invitamos para un evento el semestre pasado por conmemorando los 100 años del nacimiento de Freire y nos dijo, la verdad no puedo, porque pues yo estoy también acá organizando lo propio, entonces no voy a poder, pero si quieren usar mi nombre, si quieren usar los escudos de la universidad, adelante, no hay ningún problema, si después puedo colaborar, o sea, lo dice, ¿cómo no? De verdad, porque es una persona sumamente ocupada. Actualmente, les decía, él es el presidente del Instituto Paulo Freire, que se encuentra en Sao Paulo, ¿no? De hecho, ya había una fuerte relación fortísima relación entre Paulo Freire y Moacir Gadotti cuando todavía vivía, por supuesto, Paulo Freire, a tal grado que, por ejemplo, cuando ya Freire es una persona pues ya es grande de edad y está cansado y estas cosas, y lo pedían para ir a dar clases o conferencias, sobre todo a las universidades norteamericanas. Hubo un tiempo en que Freire asistió mucho a Harvard, ¿no? Dio un montón de cursos y conferencias, clases allá en Harvard. Eso lo han agarrado para criticarlo y, bueno, ajá, sobre todo los brasileños hoy en día que son de derecha. Ajá. Entonces ya cuando no podía ir los famosos bolsonaristas por Jair Bolsonaro. Entonces, ya cuando Freire no podía ir, decía, no, no, no cancele nada, no se preocupen, voy a mandar a alguien que me represente. Y al final, quien iba en representación de Freire era el propio Moacir Gadot. Entonces es interesante porque vean ustedes la confianza, es que, bueno, muy freiriano, la confianza que tenía el propio Freire para decir, bueno, que vaya Moacir y que hable en nombre mío, ¿no? No hay ningún problema. Eh, Otra de las cosas importantes, por ejemplo, de Moacir Gaduti, pueden buscar sus entrevistas en YouTube. Yo no lo quise hacer porque hay muchísimo y aparte Moacir Gaduti habla bastante bien español. Entonces,
Tiene entrevistas en portugués y tiene bastantes entrevistas en las que él habla en español y es un español sumamente fluido, no hay ningún problema. Aparte el portugués es muy transparente, ¿no? Porque se parece un poquito al español, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, les digo, actualmente es el presidente Paulo Freire, del Instituto Paulo Freire en Sao Paulo, y él mismo tiene su propia concepción de la pedagogía, ¿no? O de, digamos, tiene su propia, sí, concepción de las tareas, tal vez eso, de las tareas a las que se debe enfrentar la pedagogía en el siglo XXI. Dicho de otra manera, me parece muy interesante, está señalando dentro del horizonte discursivo de la pedagogía crítica latinoamericana que la pedagogía, ahora sí en general, está frente a nuevos retos, frente a nuevos desafíos que nos va imponiendo nuestra propia época, nuestra propia forma de ser y de vivir. Eso es interesante porque entonces de alguna manera nos está señalando que no podríamos seguir aferrándonos, seguir sosteniéndonos de viejas prácticas educativas que en su momento de emergencia respondían a problemas propios de la época. En ese sentido, la pedagogía latinoamericana o lo que él llama la conciencia planetaria eh, tendría que apuntar a resolver o a enfrentarse por lo menos a los nuevos retos, problemas y desafíos de la realidad educativa del siglo XXI. Esta acotación no es gratuita, me parece muy importante, ¿no? Porque nos está así, déjenme quitar el audífono, nos está jalando la oreja, porque nos está diciendo, es que probablemente estamos discutiendo cosas que ya no, o sea, que no son importantes, ¿no? Y si se equivocó Piaget, ¿no? Y si Erickson, o si la carta descriptiva funcionará, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces dice, probablemente haya cosas que nos van a golpear en tanto realidad en un tiempo, si no es que ya nos golpean, ustedes ya nos hablarán de sus noticias, y que parece que todas las ciencias sociales, las exactas y humanidades, algunas se están preocupando por ellas, pero la pedagogía no tanto, ¿no? Como que la pedagogía latinoamericana dice, bueno, pero parece que eso es problema, por ejemplo, de los geólogos. Eso lo tienen que estudiar, por ejemplo, en la UNAM, el Instituto de Geofísica, que ahora ha empezado a llamar mi atención qué es lo que hacen ahí, ¿no? En el Instituto de Geofísica, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hacemos en pedagogía frente a estos nuevos retos, problemas y desafíos de la realidad educativa en el siglo XXI? Pues insistir en problemas pasados, por ejemplo. Entonces, lo que nos quiere señalar Moacir Gadotti dentro de su propia concepción de la pedagogía, que para él es una pedagogía de tierra, una pedagogía de la tierra, es cómo desde nuestro campo, desde nuestra posición como estudiosos de la pedagogía, eh, podemos contribuir a la resolución de dichos retos, problemas y desafíos. Eh, esa es la intención general, ¿no? Como voltear nuestra atención y exhortarnos de manera general, porque yo creo que ese es el planteamiento más importante de Gadotti, es crear una conciencia planetaria y pensar en este concepto que es muy interesante. Tengo muchas ganas de escucharles. Una ecopedagogía, ¿no? Él le llama, hay que pensar en una ecopedagogía. Ya no es ecología, ya no son ecosistemas, sino que digamos uno de los desafíos de la realidad educativa en el siglo XXI sería la necesidad de pensar y construir en conjuntos, porque es un heredero del pensamiento freiriano, en una ecopedagogía. ¿Y cuál sería el principal concepto dentro de esta ecopedagogía? La conciencia planetaria. Uh-huh. No es educación ambiental, es ecopedagogía.
No solo, no, o sea, no se trata de una diferencia de grado, sino de una diferencia de naturaleza. Son cosas completamente distintas, la educación ambiental y la ecopedagogía. Ujú, hacia allá va, lo iremos eh, analizando. Ujú. Bueno, entonces sirva eso como pequeña introducción para, o contexto para la introducción ahora sí de Gadotti a su pedagogía de la tierra. Entonces, estamos en la página 19 de la pedagogía de la tierra y pues vamos a ir leyendo y comentando. Ustedes saben que en cualquier momento me pueden interrumpir y listo. ¿Mm? Bien. Tierra a la vista. Estas fueron las primeras palabras de los angustiados viajeros que acompañaron a Pedro Álvarez Cabral en su presunto viaje hacia las Indias en 1500, 8 años después del de Colón. Era el final de una larga jornada y el comienzo de una nueva era, la era planetaria. Estábamos iniciando una nueva era de descubrimientos por tierras desconocidas. Entonces, la planetariedad comenzó no con la globalización, digamos, propia del capitalismo en el siglo pasado, aunque por supuesto que se enfatizó por otras vías, por ejemplo, pues, por las vías digitales, estaría en la conquista, estaría propiamente en las acciones colonizadoras de los europeos, ¿no? O sea, Brasil en ese sentido ha tenido una historia similar a la de nosotros, en el sentido de que ambos somos países colonizados. Ujú. Eh, ok. Tierra a la vista, último párrafo de esa misma página. Como si estuviésemos viendo a la Tierra desde lejos y estamos observándola desde lejos en el espacio y en el tiempo. Y nos vimos obligados, al mirar hacia atrás, a verla enferma y amenazada. Y tenemos la obligación de verla hacia adelante, ya más habitable, cultivada, saludable, llena de justicia. El juego es interesante, porque entonces nosotros hemos visto en películas, en caricaturas, lo hemos leído, por ejemplo, está en Julio Verne, etcétera, etcétera, que va el marino y entonces se pone el mira lejos, que así se le llamaba antes, y entonces lo pone y dice tierra a la vista. Esa expresión es en la que inicia Gadotti. ¿Y qué quiere decir con que decimos tierra a la vista como si la viéramos de lejos, como si la miráramos hacia atrás, dice, en lugar de verla hacia adelante? Es decir, o sea, la idea es que nosotros observamos a la Tierra como lejana de nosotros mismos, como si nosotros, ustedes, ya en nuestra época, siglo XXI, miráramos a la Tierra así, hacia atrás, y entonces hiciéramos, o sea, marcamos una distancia, nos distanciamos de la Tierra en la que vivimos. Y él dice Tierra para no decir planeta, porque son cosas diferentes categóricamente. Ujú. O sea, por supuesto que vivimos en el planeta Tierra, pero eso no quiere decir que yo me distancie de la Tierra en el otro sentido. Incluso si, o sea, es que es cierto, parece que hasta en términos reflexivos, sí nos separamos de la Tierra. Yo no tengo, o sea, ¿qué relación establecemos hacia adelante con la Tierra? Dice. ¿Quién cree que tiene algo que ver con, em, con un árbol? Yo no tengo nada que ver con un árbol. Yo salgo de mi casa y hacia la izquierda veo un cerro. Ya no hay ninguna relación entre el cerro y yo. El cerro se volvió tierra a la vista. Es decir, lo veo hacia atrás, lo veo distanciado de mí. Esto es importante por lo que vamos a ver después.
quienes habitan verdaderamente la tierra, los que no se han distanciado de ella, que son los indios, que son los indígenas. Ese paso es clave para entender la pedagogía de la tierra de Gadotti, porque después ellos van a ser los que nos van a enseñar a regresar a vincularnos con la tierra y así asegurarnos un futuro. Ujú. Más o menos, esa es la cosa. Entonces, habría que ver, y esto ya implica la conciencia planetaria, porque la conciencia planetaria implicaría a aprender a no distanciarnos, a no marcar una separación, a no observar de lejos a la Tierra, y dice, y mejor verla hacia el futuro, pero en la que nosotros ya estamos próximos, cercanos a la Tierra. Y entonces pensarla cultivable, habitable, saludable y llena de justicia. Más adelante nos señala que si el capitalismo está acabando con las relaciones humanas, se va a continuar en otros medios. ¿En qué otros medios se puede continuar? Así como, por ejemplo, Marx decía que el capitalismo, bueno, la burguesía es la explotación, o vivir bajo el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre. Entonces Gadotti dice, lo que va a seguir ahora es la explotación de la tierra por el hombre. Cansados de explotarnos unos a otros, vamos a explotar a la tierra. Es decir, la tierra también padece las injusticias humanas. Y aquí es donde empiezan ya a entrar las noticias, ¿no? O sea, la presencia de mineras canadienses en el norte del país. No le importa cuántos ríos, ya que en ellos van a estar ahí. Ujú. La injusticia de la era planetaria que reina entre los hombres es llevada también a la tierra. Somos injustos con la tierra. Eso quiere decir que Gadotti señala que hay que ver a la tierra como un sujeto. O sea, la tierra con derechos como los tenemos ustedes y yo. Tenemos derecho a la vida. Bueno, pues también ella debe tener derecho a la vida si queremos seguir aquí. Si queremos seguir todavía un rato acá, hay que aproximarnos a la tierra y hacerla habitable, cultivada, saludable y justa. Ok. Penúltimo párrafo de la página 20. ¿Quién quiere leer? Nuestra pedagogía de la tierra. Si quieres, yo lo leo, Ron. Ok. Dice, nuestra pedagogía de la tierra, como el canto del poema, no pertenece a quienes la escribieron, sino a quienes necesitan de ella, en su lucha cotidiana por una escuela mejor, por un mundo mejor. Deseamos que ser una pedagogía llena de esperanza, donde afloren los valores humanos fundamentales, la amistad, el respeto, la honestidad, la admiración, la ternura, la emoción, la solidaridad, la aproximación entre lo simple y lo complejo, la atención, la levedad, el cariño, el deseo y el amor. 500 años, sigo con eso, 500 años de Brasil, tiempo de reflexión, ocasión para preguntas. ¿Qué hicimos hasta ahora? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestras perspectivas, nuestros sueños? Es tiempo de pensar un nuevo proyecto de nación, de pueblo, de educación. Muy bien. Yo creo que ahora sí, hasta ahí. Se nota todo la herencia de Freire, ¿no? Ujú, bastante. Aquí en lo último está el último, prácticamente está el último, uno de los últimos libros de Freire, La pedagogía de la pregunta. Ujú. También está ahí la pedagogía de la esperanza. También está lo que vimos, ¿no? Todo acto educativo es un acto amoroso. ¿Por qué el educador tiene que amar? Ahora Gadotti dice sí, sí a todo eso, pero hay que llevarlo también a la tierra. Ya no solo a los hombres, hay que amar a la tierra. Lo lleva mucho, mucho más allá, ¿eh? Mucho más allá.
O sea, no me parece una tesis sencilla, es revolucionario decir esto, ¿no? Porque decíamos que es una pedagogía llena de esperanza, donde fueron los valores humanos fundamentales: la amistad, respeto, honestidad, admiración, ternura. No sé qué quiere decir eso. Emoción, solidaridad, aproximación entre lo simple y lo complejo, atención, levedad, cariño, deseo y el amor. Entonces es tiempo de preguntarnos qué hicimos hasta ahora, dice, y qué vamos a hacer. Es tiempo de pensar un proyecto de nación, de pueblo, de educación. Ahora, antes de pasar al otro tema, porque es otro tema aquí mismo en la introducción, vamos a intercambiar unas palabras entre nosotros. ¿Qué piensan de lo que ha dicho hasta ahora Gadotti? Separación, aproximación respecto a la Tierra. Eso sería lo primero. ¿Por qué? La segunda pregunta, pueden responder cualquiera. ¿Salvar a la Tierra significa salvarnos a nosotros mismos? 2. Y la última, ¿qué entienden por el tiempo? Es tiempo de pensar un nuevo proyecto de nación, de pueblo y de educación a partir de una resignificación de la Tierra. Sobre cualquiera de esos 3 puntos, ¿quién tiene algo que decir? Si en su respuesta quieren usar alguna de sus noticias, mucho mejor. Vamos, anímense. ¿Quién? Yo, bueno, A ver, sí, por bueno, favor. ahorita, pues con la segunda pregunta, ¿no? Actualmente, pues realmente es como egoísta pensar que somos como que, incluso lo relaciono con lo del amo y esclavo, ¿no? Aquel amo, ¿no? Que es dueño de todo, ¿no? Cuando nos olvidamos que realmente estamos conectados tanto con la tierra, porque así como todo absolutamente está conectado desde que mueres, desde que dicen por ahí te van a comer los gusanos, ¿no? O sea, realmente es algo bellísimo todo el ciclo que lleva la naturaleza y querer como abarcar todo, ser como lo principal, ¿no? El amo, ¿no? Y incluso no solamente someter a la otra persona, sino ya empezar a someter a cualquier cosa, ¿no? A la tierra, a los animales, cuando realmente nosotros mismos estamos conectados y no vemos el gran daño que si, por ejemplo, las empresas solamente buscan en buscar más dinero, pero ¿qué va a pasar, no? A lo largo de los años. Creo que ahorita sería el comentario todavía como que no lo acomodo bien. Y bueno, y también de alguna noticia, creo que hay bastantes cosas que no vemos, que es bastante importante, como que más o menos yo, por ejemplo, tenía la noción de que sí hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Y cuando lees como que el poquito, el texto, como que sí sientes como que esa más responsabilidad así de uno mismo para con la tierra en este caso, porque hay cosas que desconocemos, ¿no? Yo en esto de buscar noticias encontré lo de los microplásticos y yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces que los consumimos y todo, y no sé si lo ¿Qué, tienen una vez o qué es eso? los microplásticos. A ver si quieres platicarnos de una vez. Bueno, yo encontré que eran como partículas menores a 5 milímetros, y que eran como que, o sea, prácticamente no las percibimos y por lo mismo que muchas veces se encuentran en el agua, son residuos de plástico, pero son muy chiquititos que se encuentran en el agua e incluso ya se encuentran en los alimentos. O sea, prácticamente estamos comiendo como plástico.
Entonces, y no solamente eso, como que te pones a buscar cosas del medio ambiente. Incluso encontré que el 4 de abril fue el día de las bueno, por ahí lo tengo la imagen. Y dije, ay, no. Pero lo de los microplásticos como que sí me dejó así de, yo ya había escuchado, pero realmente no sabía cómo se llamaba. Y pues realmente te das cuenta hasta qué grado hemos llegado de que ya todo está contaminado, ¿no? Realmente la pregunta sería si hay algo limpio actualmente, ¿no? Bueno, creo que hasta ahí mi comentario. No era como que un gran comentario, pero era lo que se me venía a la mente. No, 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 está bien, Claudia. Muchas gracias. A ver, yo no quiero comentar nada ahorita, mejor Jocelyn, te escuchamos. Sí, pues igual respecto a la segunda pregunta, ¿por qué salvar el mundo? Creo que lo, hay mucho conocimiento que se encuentra en lo simple de las cosas. Por ejemplo, una manzana puede significarla con muchas cosas, puede ser una obra de arte. Entonces, considero que cada persona da sus significados a esta parte, por ejemplo, de los paisajes y del mundo. Y pues eso nos sirve para poder transmitir a los otros nuestra visión y también amar al mundo, pues nos ayuda a poder amar a los hombres para poder salvarnos todos. Ya. Sí, esto último es cierto, ¿eh? Ajá. Amar al mundo implica amor al hombre, porque es donde estamos. O sea, porque quiero que sigas aquí, voy a cuidar de ti y también cuido de la tierra. Es un nivel de responsabilidad altísimo, altísimo. Sí, muy bien, gracias, Jocelyn. Ahora escuchemos Juan José, por favor. Sí, Juan José, no te escuchamos. ¿Será el micro? Ok. Ujú. No, esperamos, ¿eh? No, no te preocupes. Escucho, ¿ya me oye? Ya, listo. Ah, ok. Mi comentario va más a un curso que estaba haciendo el día de ayer, pues va relacionado ahorita con esa pregunta bueno, el comentario de la primera compañera que pasó de Claudia, ¿por qué salvar al mundo? Este curso va más relacionado con las tecnologías. ¿Por qué debemos de recurrir a las tecnologías ahora para salvar al mundo? Esta que hace referencia a que ya para años posteriores, para lo que viene siendo la agricultura, la ganadería, ya se tiene que ver esos programas, yo le digo esa globalización, porque todo ya se está yendo por medio de la tecnología. ¿Por qué no cuidar? ¿Cuáles son los problemas que podemos resolver, que estén en nuestras manos? Y pues esto me hace pensar mucho también en la noticia que busqué sobre el Tren Maya, que en lo personal a mí me causa mucho conflicto, ya que hay quienes dicen que no va a afectar para nada el medio ambiente y quienes dicen que sí, que la verdad es una catástrofe y es como de, pues si este tema es de investigarlo bien, bien personalmente y no dejarte llevar por otros puntos. Entonces aquí, ¿qué no nos cuidamos entre nosotros mismos? Es una pregunta que yo me hago en lo personal. Si los problemas están apenas surgiendo, por así mencionarlo, ¿por qué no los evitamos? ¿Por qué no los resolvemos desde el principio?
Bueno, pues hasta ahí va mi comentario relacionado pues con lo que recordé. Ok, muy bien, gracias. Ujú, muy bien, así me gusta. Ya estamos agarrando un ritmo, ¿no? De una vez, ¿quién toma el micrófono? ¿Cómo Hola, aproximar? profe. Coral, por favor. Sí, yo respecto a la primera pregunta que hablaba sobre la separación, pues también creo que me puse a pensar justo en lo que dijo de que cuando sale y solamente ve el cerro pero a lo lejos. No sé, por acá por mi casa también me pasa lo mismo, ¿no? Es como salgo y lo primero que se ven son casas, edificios y ya muy, muy, muy a lo lejos se ve esta parte de los edificios, digo, de los cerros, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo un primo pequeño y a veces a él le gusta como subir a la azotea y ver como este tipo de paisajes, pero para él no es común como, pues sí, ver tan de cerca árboles o los cerritos o los animales, ¿no? Entonces, a veces cuando viajamos y ve como cosas así, para él es algo como súper increíble, ¿no? Entonces yo me puse a pensar qué tan urbanizados estamos, que ahora a lo primero a lo que nos enfocamos es toda esta parte de los edificios, lo más los transportes, y dejamos de lado y olvidamos completamente esta parte de la naturaleza que es pues fundamental para nosotros, porque finalmente si toda esa naturaleza no existiera, nosotros tampoco podríamos existir, ¿no? Entonces, la gente de ahora somos tan lineales que no nos detenemos un segundo a mirar, a observar, a reflexionar sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, sí es igual como un tema muy impactante porque pues ya la gente de ahora no se da cuenta de nada de eso, no se da cuenta si el árbol ya se le cayeron las hojas, si ya no está ese árbol o no sé, cosas así que son muy pequeñas, pero que la gente ya no lo nota porque está tan inmersa en su mundo de las tecnologías y la rapidez en todo esto. Entonces sí, también es como un tema que digo, wow. Sí, pues parece, ¿no? Que son cosas pequeñas. Esto último en la que ya no vemos o que lo vemos lejano. Pero no, o sea, lo que está diciendo Agadotti, o sea, ¿quieren que haya humanidad en un rato? Bueno, tienen que regresar a cuidar la tierra. Juan José, participación. Eh, un comentario sobre No, otra clase, dale, dale. en interculturalidad, precisamente hablando sobre este punto. ¿Estás con Itza? Sí, Ok, ajá. este, él hizo la pregunta, la cual la verdad no la tengo en la mente, pero la respuesta es, ¿qué va a ser de los niños, los que nacieron durante toda la pandemia? ¿A qué iba esta pregunta? Hicimos una intervención donde pues los niños fueron los más involucrados pues para ayudarnos y hubieron quienes dijeron que se sorprendían de la reacción de los niños por ese confinamiento que había. Cuando nacieron, pues, ¿cuál fue su, digámoslo así, su mundo, su burbuja? Del hospital a su casa y de su casa, pues, ¿qué más? Llegaba a ver tal vez una ventana, las paredes y tenían mascotas, sus mascotas y ya. Pero ahora que ya estamos volviendo a una normalidad, digamos que ya nos estamos cuidando entre nosotros mismos, ¿cuál es la reacción de los niños? Hay unos que dicen, no, pues wow, no sabía que existía una personita igual que yo, refiriéndonos a tamaño, color de piel, sea como sea. Es ese punto donde también puntualizar el cuidado que debe de haber tanto entre humanos como humanos. Sí, o sea, no descuidar las relaciones humanas por estar en las relaciones con la tierra. Eso es bien importante. Te juro que yo, o sea, bien importante. Tengo por ahí un par de conocidos que están bien clavados con esto de los huertos y los huertos y los huertos. Está muy bien, pero lo que dices de verdad que es bien cierto. Es, toda la dedicación allá ha desvirtuado las relaciones humanas. Hacerse un equilibrista, un malabarista entre los otros y la tierra es complicado, ¿no? Por supuesto que va por ahí.
Yo solo diría un poquito, aunado a lo que están viendo con el profesor Itza, pues tal vez porque es mi perfil, vamos a decir, este, que hay que resignificar las concepciones, ya lo hemos visto, ¿no? Las concepciones de infancia. O sea, la pandemia tiene que reconceptualizar, va a ser otra, aunque regresemos a esta a normalidad, la ¿no? Que tierra. ya nada vuelve a ser igual. Ujú. Bueno, complementando mi Sí, comentario, también eso es curioso, que el panorama de los niños, de los infantes, digamos, de 4 años en adelante, cómo es que se les empieza a insertar ese chip de las tecnologías. Si tienen, pues, el acceso a ay, ¿cómo es que se llama? Ay, a Alexa bueno, ahí se me fue el nombre. ¿Cómo es que tienen la habilidad de comprender ese tipo de tecnología? A mí, la verdad, cuando recién inició la pandemia, me costó bastante pues adaptarme porque debo de entenderle a las plataformas, debo de reinsertarme ese chip para actualizarme. Tal vez lo que conocía no era lo suficiente, pero como es que esos niños rápido, rápido tienen ese chip insertado. Y con base también al video que veía, casi casi desde que nacen ya tienen ese chip. Es algo, yo diría, curioso. sí, curioso, digamos, desde donde uno se coloque, pero es preocupante porque digamos que ellos ya nacen distanciados de la Tierra. O sea, en el sentido de Gadotti es que, pues, o sea, un poco como lo que decía Jocelyn, es real. Es niños que no conocen una vaca. O sea, no voy a poner exquisito, o como dice, se sorprende, ¿no? Porque hay un caballo, o lo que sea. Este, pues porque están completamente desligados, porque están con la actitud colonialista que dicen tierra a la vista, como los europeos hace 500 años. Entonces el problema de distanciarme del objeto es que creo que me lo puedo apropiar. O sea, pero apropiar en el sentido, o sea, hacerlo propiedad privada, pues, ¿no? Porque se trata del capitalismo que, híjole, esto es bien problemático porque ahora hay un montón de gente que le entra a estas cosas y yo creo que está muy bien, pero hay otros estudios que están haciendo, es un filósofo africano, Chile Membe se llama. Entonces él dice, pues hay que tener cuidado con el capitalismo verde. Y la verdad es que sí es un buen tema. ¿Sí? ¿En qué sentido le estás haciendo la chamba al capitalista? Si te está deshumanizando las relaciones humanas, eso es capitalismo verde, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir entre el capitalismo que ahora se llama capitalismo verde? Porque todo es verde, saben a qué hace referencia, sin descuidar y trastocar las relaciones humanas y más bien, digamos, me acerco a la tierra para separarme del hombre. Y mientras hago eso, le hago la chamba al capitalismo porque estoy cuidando y ta. Capitalismo verde. El capitalismo no es tan ingenuo como para no percatarse de esas acciones que me parecen un poquito ingenuas, ¿no? O sea, no estoy luchando contra él, soy su más fiel soldado. Se vuelve difícil. ¿Dónde está la cosa? Por lo menos en Gadotti, que es el autor que me interesa que nos quede más o menos claro, ¿no? Aquí está el librito. Y yo vi que ya lo venden nuevamente, porque hubo un tiempo, unos años, que no se estuvo surtiendo. En el semestre pasado lo vi ya físico en siglo XXI, que está allá en Copilco, precisamente. Ujú. Ok, ¿dónde está la solución? Una de las soluciones, que es fuerte, aquí nos vamos a volver a detener, vean ustedes. Página 21, primer párrafo. No importa si hoy nos quedamos en la introducción y vemos el capítulo 1 el lunes en presenciales, ¿eh? Ujú. Pero mejor analizarlo. Al mirar hacia atrás,
podemos ver que somos precolombinos. Es decir, que tenemos todavía en nosotros algo de los antiguos americanos, es decir, del modo de vida antes de la llegada de Colón, ¿no? Eso es porque es diferente decir precolombino, prehispánico, precortesiano, son cosas diferentes. Entonces Gadotti dice, podemos ver que somos precolombinos. ¿A qué se refiere, no? Pues oye, ¿qué te pasa? Pues yo, ¿qué? Tengo un reloj inteligente, pues, ¿cómo que voy a ser precolombino, no? Si pago todo con tarjeta, y vamos a ver qué dice. Lo digo en serio, ¿eh? Todos nosotros tenemos un cierto temperamento de indio. Esto le puede resultar chocante a un montón de gente. Ajá. Pero fíjense lo que dice, todos nosotros, ustedes, yo, todos, brasileiros, uruguayos, chilenos, colombianos, cubanos, etcétera, latinoamericanos, tenemos un temperamento indio. Ajá. Pero lo dice Gadotti, pero lo rechazamos porque nos enseñaron, y ahí está otra vez la práctica educativa como práctica de la opresión, que el indio es prejuicioso, que es salvaje, que es atrasado y es pobre. ¿No les recuerda la primera cita que leímos de Freire en la educación como práctica de la libertad allá en la facultad? ¿No? Donde dice Freire, bueno, ¿y por qué no hay una participación popular en el desarrollo económico de un país? Porque nos consideran innatamente inferiores, como una casta de poco valor y francamente despreciables. Eso es lo que decía Freire allá. Ahora Gadotti dice, ¿por qué rechazamos nuestro ser indio? Porque nos han enseñado que el indio es prejuicioso, es salvaje, es atrasado y es pobre. No, yo ¿qué voy a tener indio? Güey, pero tu color de piel, los rasgos de tu nariz, tus labios, tu pómulo, el color de tu cabello, tu propio cuerpo. Tenemos un ser indio, pero lo rechazamos porque el indio ta. ¿Cuál es la parte de indio que está dentro de nosotros? Quizá es nuestro nombre, ¿no? Mi hermano mayor se llama Tonatiuh. El hijo de mi hermano, tengo un hermano gemelo, y me dio chance de ponerle el nombre a su hijo. Y entonces yo le puse Inti. Ajá. Inti es el sol para los aymaras, el dios sol. Ellos dicen Tata Sol, ¿no? Porque eso representaba ese chavito para mí en ese momento, ¿no? Y todavía pues. Entonces, tenemos algo por ahí, dice, está tal vez en nuestro nombre, en el nombre de un pariente, como les acabo de decir. Mi hermana se llama Zipactli. ¿Sí me doy a entender? Ahí está. Zipactli, Inti, Tonatiuh, yo qué sé, ¿no? En el de un vecino, ¿no? Tal vez en el nombre de una calle en que vivimos. Vivo en Iztapalapa, Chalco, Texcoco, Chimalhuacán, pues, todos son Naucalpan, ok, Tlatelolco, hay un montón de nuestro ser indio ahí. Está bien chido lo que está diciendo. El ser indio, ahí está, pero lo ignoramos con todo. O incluso de nuestra ciudad. Ese, nuestro lado indio, no habla mucho porque en nuestra historia los indios siempre fueron mudos. Uh-huh. Cuando oímos hablar de ellos es porque alguien está hablando por ellos. Y fíjense dónde va la cosa. ¿Por qué después de decirnos de un proyecto de nación y de pueblo, de educación, se pasa a decir que tenemos un temperamento indio? Que lo podemos ver en nuestro color de piel, ¿no? En nuestros nombres, en el lugar en que vivimos, la calle, etcétera. Pero es para hablar por el indio, no con el indio, ¿no? O no escuchar hablar al indio. Vamos a ver por qué. Vamos a seguir en esa página.
Antes del descubrimiento de Brasil, ya existían sistemas nativos de enseñanza y socialización de la cultura que variaban de acuerdo con los mitos y el modo de producción de cada tribu. Como aquí en México existía, antes de que llegaran los españoles ya teníamos el Calmeca y el Telpochcali. No trajeron educación, aquí había educación. Ok. Tales sistemas estaban centrados en las técnicas de caza, pesca, recolección de frutos, en el aprendizaje de los secretos del mundo material y espiritual, en la adquisición de habilidades y en la formación de actitudes y comportamientos. Lo que sigue es lo importante. Aprendían haciendo, profundamente ligados a la tierra. Los nativos preservaban sus conocimientos mágicos tradicionales, sus creencias y valores. Las fases de la vida estaban marcadas por rituales de transición. La educación indígena es fuertemente comunitaria y no formal, y está basada en el consenso, en la solidaridad y en el sentido de lo colectivo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender de esos nativos, de esos indios, de esos indígenas, y bueno, Gadotti lo menciona porque pues, es una realidad muy fuerte en Brasil, pues de los negros. ¿Por qué? Porque ellos son los que no se han desligado de la tierra. Queremos que haya tierra en los próximos años, queremos aprender o más bien tenemos que reaprender a vivir en armonía con la tierra para garantizar la existencia de la humanidad. Hay que aprender de quienes no se han separado de ella, indios, indígenas y negros, ¿sí más o menos? ¿Qué opinan ustedes de esto? Porque fíjense, a propósito de lo que decía Juan José, Gadotti no apuesta por la tecnología, ¿eh? No es la tecnología la que va a crear un desarrollo sustentable de las naciones, ¿eh? Son los indios, los indígenas, los negros, los que no se han desligado de la tierra, quienes nos van a marcar el camino. No es la tecnología, ¿sí? Son los conocimientos. ¿Qué opinan al respecto? Es una tesis muy, muy provocativa, ¿eh? Vamos. Yo, Rodolfo. Pues, o sea, es que justo como lo comentaba Juan José, y bueno, ahorita que lo comentas otra vez sobre la tecnología, pues creo justamente, pues es lo que decía Juan José, ¿no? O sea, que está al servicio del capitalismo. Es que no se trata solamente de decir voy a cuidar el medio ambiente, ya no voy a desperdiciar agua o estas cosas mientras sigamos consumiendo, o sea, mientras sigamos consumiendo las grandes empresas, esto no va a cambiar porque, o sea, es algo real. Nosotros sí, obviamente está en nosotros aportar y hacer algo porque no se desperdicien los recursos que ya no hay, pero en realidad son las grandes empresas y transnacionales las que tienen en su poder todo eso, o sea, las que gastan mucho agua, las que no les importa, como tú dices, secar ríos, contaminar con tal de vender, y si nosotros seguimos comprando, pues obviamente es algo que pues va a seguir, ¿no? Pero aparte lo de las tecnologías, como decía Juan José, o sea, ¿por qué hacer estudios que digan, ah, mira, en el futuro vamos a tener estos problemas y lo vamos a solucionar con tales tecnologías? Y es como de, ¿por qué si en el futuro vamos a tener, que ya lo estamos teniendo, ¿no? Pero ¿por qué si en el futuro vamos a tener estos problemas? No hacemos nada por no tenerlos, o sea, no hagas como una tecnología para solucionar ese problema, es mejor que no exista ese problema, por así decirlo. Entonces, creo que la tecnología o algunas de las ciencias que se han desarrollado para cuidar el medio ambiente son como justamente para no cambiar el modo de producción, sino más bien para dar una como solución o como un tranquilizante a la población, pues digamos que a veces ya se da cuenta de que no alcanza el agua o no alcanzan los recursos, ¿no? Y bueno, es como esta solución que se puede dar, que en el futuro va a existir algo que puede solucionar esto que está pasando ahorita, pero pues obviamente es algo que no creo que suceda o será muy difícil, ¿no? Y también sobre lo que decías hace un momento del ecología, bueno, sí, de los métodos o las cosas como ecológicas para solucionar los problemas que vivimos, ¿no?
es que es como un capitalismo verde, se nota, o sea, es que es algo que ya, es que es lo que me da como mucha cosa del capitalismo, es que todo se lo apropia, o sea, todo, cualquier lucha, todo se lo apropia, entonces es como que justamente hacen estas cosas como, ahora compra esta, ahora ya no hay bolsas de plástico, solo damos de papel, ¿no? Es igual, o sea, estás consumiendo, o sea, lo importante sería que no consumas. O como estos tenedores que son de bambú o cepillos de dientes, ¿no? Y yo veía muchos videos en Facebook y sí es cierto, porque decía, o sea, si ya tienes tus tenedores de metal, ahí los tienes porque pues ya te duran un montón de tiempo aparte, ¿por qué los vas a tirar y vas a comprar de bambú? O sea, si ya los tienes, si no veo como el sentido de que obviamente sí va a ser más ecológico, pero pues estás desperdiciando un recurso que ya tienes y cosas como esas que se ven como soluciones a lo que está pasando, pero que en realidad no son soluciones porque simplemente es consumir de otra manera, o sea, consumir, pero de una manera más ecológica, no sé si eso se puede decir. Y pues bueno, respecto a las noticias que yo estaba viendo, o sea, que estaba investigando también, pues lo que preguntabas al principio, ¿no? De por qué cuidar el medio, o más bien por qué fijarnos en la tierra. Y decía justamente un estudio que obviamente cuando, cuando la tierra o cuando los ecosistemas de los animales, pues como más feroces, estuvieran pues acabando con ellos, como lo que sucedería yo creo que con el Tren Maya, pues esos animales obviamente migrarían a otros lugares como pues más cercanos a las, pues a la humanidad, ¿no? Entonces, eso haría que los virus se transmitan más fácilmente de animales salvajes a humanos y pues obviamente más pandemias. O sea, no solamente es el hecho de que pueda aumentar el calentamiento global o la contaminación del agua, es lo que ya estamos viviendo con las pandemias y más pandemias todavía. Entonces, pues eso es como lo que investigué yo para esta clase. Muy bien, gracias, Lore. Igual, creo que mejor no comento y vamos a escucharnos. Jocelyn 1 termina y comienza Viridiana, por favor. Sí, gracias. Ahorita que estaba hablando Lorena de pues cómo se capitaliza el desarrollo sustentable, creo que parece que no se pueden llevar, ¿no? Que la sustentabilidad y el capitalismo son cosas que no se pueden llevar una con la otra, pero creo que si lo vemos de una forma más crítica puede funcionarnos como un componente educativo donde se puede generar una conciencia ecológica y pues aquí entra lo que sería la pedagogía de la tierra. Y también me llama mucho la atención la parte en la presentación que dice de Carta a la Tierra, donde se cuestionaba de cómo voy a hacer una carta a la Tierra si, o sea, es como muy vano, ¿no? Bueno, eso menciona. Entonces, no le encontramos el sentido a caminar en nuestros contextos y no observamos, solo vemos. Entonces, yo creo que es generar conciencia y una conciencia ecológica que depende de la educación. Gracias, Jocelyn. Viridiana, por favor. Este, sí, bueno, yo quería comentar esta parte que igual comentó Lore sobre cómo el capitalismo pues sí también se está apropiando de, de estas ideas ecológicas o bueno, por ejemplo, yo lo veo ahorita en el lugar del semillero, estamos viendo lo de la vía de la agroecología, pero pues también sabemos que existen agroecologías neoliberales. Bueno, vimos un texto en donde se habla que, pues sí, ¿no? Ya se está poniendo tan de moda la agroecología que el sistema capitalista pues también está queriendo entrar por esa parte, ¿no?
Pero bueno, la agroecología que se trata de tener aquí con los compañeros del semillero, la estamos basando en una agroecología emancipatoria de la que hablan los compañeros zapatistas. Entonces, pues bueno, ahí en ese texto ya vimos diferentes bases y estamos tratando de diferenciar y de no ir por ¿cómo se llama? Por la agroecología neoliberalista, pero pues sí, ¿no? Creo que hay muchas cosas, por ejemplo, con lo que comentaba mi compañero Juan José, pues sí, también yo leí un artículo en donde hablan igual de las energías estas verdes, o por ejemplo en Oaxaca que hay estos campos eólicos, ¿no? Pero ellos hablan diciendo que estos campos llegaron a privatizar hasta el aire, ¿no? Que ellos tienen allá. Y y pues sí, ¿no? Te hablan de una energía verde, pero como ellos comentan, esos aparatos se descomponen y de repente, pues ya, ¿no? Los dejan abandonados. También contaminan el material del que están hechos. Pues también, por hacer estos grandes campos eólicos, despojan a las personas, pues, de sus tierras y a final de cuentas, pues, esta energía no se ocupa pues, para estas zonas, ¿no? Sino que están como, pues sí, para el uso de estas compañías, internacionales. Entonces, pues no sé, como dice mi compañera Jocelyn, yo creo que es importante también voltear a ver este tipo de educación para concientizar, ¿no? Primeramente para concientizar y pues también para, ¿cómo podría decirlo? Para reencontrarnos o reconectar, no sé, eh, pues, o es que como lo explico, ay, perdón, se me olvidó. Pues sí, como lo decía Gadotti, pues tenemos de nuestros ancestros, ¿no? Esta, podría decirse también mm, ay, se me olvidó. Pues sí, esta, no, ¿cómo podría decirse? Ay, se me fue. Cosmovisión. Mm, Sí, pero lo traemos de ellos, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, lo pensaba, ¿no? ¿Por qué aquí a los niños de Xochimilco o en primarias de Xochimilco, por qué no se enseña lo importante que son las chinampas, ¿no? O esta zona lacustre. Yo creo que si se enseñara desde pequeños la importancia de estas zonas, pues también se defendería y se cuidaría mucho más el medio, ¿no? Sí, o bueno, las chinampas. No sé, creo que pues sería como reconectar con la naturaleza y, y bueno, también hacerla ver y saber que es muy sabia, ¿no? Yo lo veía estos días con las lluvias. La zona de ahí del semillero le hacía falta agua. Bueno, tenemos algunas plantas y pues uno las iba a regar, ¿no? Pero estos días que ha llovido y que han sido fuertes lluvias, se nota luego como la lluvia, el agua de la lluvia, pues los reverdece y pues es muy diferente, ¿no? O sea, sí uno iba a regar, pero con las lluvias se levantaron y
pues ya también empezó a crecer más hierbita. No sé, hay algo, ¿no? Hay algo que pues también nos dice que la naturaleza es sabia. Pero bueno, nada más ese es mi comentario. Pues entre eso y todo lo que comentaban al principio, me parece fue Claudia, ¿no? Sobre, o sea, todo lo que nos estamos tomando en el agua, pues por supuesto que en este caso a las plantas de lo que tú estás hablando, pues también les pega, ¿no? Ujú. Reconectar, creo que eso puede, o sea, sí está bien la palabra, ¿no? O sea, entiendo perfectamente lo que nos quieres decir, ¿no? Solo que yo haría el matiz, perdón, pero tengo que insistir, en que Gadotti parece señalar en que vamos a tocarnos con tu palabra, ese reconectar va mediado por quienes siempre han estado con la tierra, que son los indios, los indígenas, los negros, son con los campesinos, son con los pobres, es con el indio del que nosotros somos deudores, porque gracias a ellos podemos comer, que nos podemos reconectar con la tierra, porque yo creo que sí, como, o sea, nosotros, insisto, estamos haciendo pedagogía de ciudad, aún hablando de estos temas, podemos fácilmente caer en el capitalismo verde, ¿no? Podemos fácilmente caer en, bueno, pues voy a hacer un huerto acá en el techo de mi casa, está muy bien, ¿no? O en la comunidad, etcétera, etcétera. Está muy bien, pero también estoy de acuerdo con Loren que, o sea, y Coca-Cola, ¿qué pedo? O sea, ellos son los que verdaderamente se están andallando esto. Responde a un montón de cosas, ¿no? O sea, se también ley de oferta y demanda. O sea, bueno, sí, tú cultivas tu lechuga en tu casa, pero pues bájala la coca, ¿no? O córtala, cosas por el estilo. Es una discusión ahí entre grandes acciones y acciones individuales, ¿no? Vamos a ver un video chiquitito, pero antes de ver el video chiquitito, me gustaría comentar este otro tema que está en la página 22. Vamos muy bien de tiempo. Es el primer párrafo de la 22, porque es un buen tema. O sea, se van a dar cuenta que no nos hemos mantenido en lo que anunciamos al inicio del semestre, ¿no? Está muy cercano a lo que decía el peruano, ¿cómo se llama? Salazar Bondi. Entonces dice, a pesar de nuestro etnocentrismo cultural europeo trasplantado, eso. Sí, nada, es que soy latinoamericano. Bueno, sí, vives acá, pero en realidad, estamos en un etnocentrismo cultural europeo. Estamos aquí, pero nuestro modo de vida probablemente sea más europeo que precolombino. Es muy probable que la mayoría de nosotros utilice pantalones de mezclilla y playeras o blusas de algodón, como lo hacen ellos, ¿no? Y es muy probable que, y así buscamos un montón de cosas, y entonces vivamos como viven ellos, pues es una herencia cultural tremenda, ¿no? O sea, de siglos. Ok, entonces, a pesar de eso, nosotros nos constituimos en una identidad híbrida, indios, blancos y negros. Indios y negros fueron obligados a rechazar sus visiones del mundo, sus creencias y valores. Sin la indianidad y la negritud, que es un tema bien bonito el de la negritud, la brasileñidad fue muy empobrecida. La blanquitud no suministra identidad cultural para todos los brasileños. Esto se lee, en Brasil se debe leer diferente de como lo leemos nosotros, porque aquí no llegó la negritud como llegó a Brasil, ¿no? Por supuesto, o sea, aquí hay los estudios sobre negritud en México son siempre en la costa, en Costa Chica y Costa Grande, ¿no? O sea, pues la mayor parte de Guerrero y Oaxaca, o sea, negros, ¿no? Los afromexicanos, pero en Brasil es otra cosa.
Nosotros pensemos entonces en la indianidad, que esa tenemos, ¿no? Y bastante. Entonces, la identidad cultural no la dicta el blanco, aunque parece que, pues más bien sí, o sea, por supuesto. Si volteamos a ver cómo vivimos nosotros, vivimos más como un blanco europeo que como vive un indio de los valles centrales de Oaxaca. Por supuesto, es lo que está diciendo, ¿no? Es muy probable que vivamos más como un europeo o un norteamericano que como un indio tojolabal. ¿Por qué? Pues precisamente porque nos hemos separado de ellos y de la tierra. Es como si tuviéramos que reconectarse con la tierra, pero también en el caso de nuestro país, con la indianidad. Y Gadotti dice en el caso de Brasil, con la indianidad y con la negritud, porque todo eso es Brasil. De los colonizadores heredamos esa idea de que la tierra, el bosque es selva. Entonces, y es cierto, ¿no? Dicen lo selvático como si lo selvático fuera caos en sí mismo, ¿no? Entonces ellos vienen, ven el bosque, ven la selva, ven un paisaje y para todo eso para esos güeyes es selva. Ellos no ven orden ahí. ¿Y qué hay que hacer para limpiar ese caos, que es lo selvático latinoamericano? Limpiar. ¿Qué es limpiar? Civilizar y destruir la vida que está en la selva. Tal vez un poco lo que decían a propósito del Tren Maya, ¿no? Lore. ¿Qué es la política de Jair Bolsonaro ahorita en Brasil? Se supone que con Bolsonaro, que bueno, este año hay elecciones en Brasil, y seguro no creo o sea, no creo que quede otra vez Bolsonaro, ¿no? Quedó muy mal, la pandemia lo dejó muy mal. Pero entre otras cosas, en el gobierno de Bolsonaro en Brasil, fue el gobierno en el que más se deforestó la Amazonía boliviana. La Amazonía brasileña, perdón. O sea, tiene una falta total de respeto por la Amazonía. Ujú. Y no es solo la Amazonía, porque ya quedamos que el amor por la tierra implica el amor al hombre. Bolsonaro y todos los bolsonaristas no aman al hombre porque decían que necesitan, ¿no? Deforestar el Amazonas pues para más lana. Oye, pero ahí vive gente. Es el precio del progreso. O Gadotti diría es el precio de limpiar, de poner orden a lo selvático. ¿Qué es limpiar lo selvático propio de Latinoamérica? Piensa en nuestra selva lacandona, ¿no? Por ejemplo. Así. Civilizar y destruir la vida que está en la selva. Los indios siempre fueron considerados incultos e incivilizados porque viven en la selva. Entonces la selva es una categoría de pensamiento, ¿no? Porque es lo caótico, o sea, caos, y es ignorancia. ¿Cómo limpiamos ese caos? Con caminos, con asfalto, es decir, con civilización. Al final de esa misma página, dice Gadotti, hasta el final. Dice, vivimos en tiempos de reflexión, pero también de perdón. Fíjense qué fuerte es esto. Tal vez debamos comenzar por pedir perdón a indios y negros antes de celebrar nuestros 500 años. Perdón por todo lo que les hemos hecho en pos del progreso. Enséñenos a vivir ustedes a nosotros, porque nosotros ya vimos que no podemos. Ni el capitalismo, ni la planetariedad, ni la globalización, ni el neoliberalismo nos han enseñado a vivir. Si nos dejan a nuestra suerte, no vamos a durar más de 200 años. ¿Sí? Si ustedes, indios, negros, en el caso de Brasil, ¿no? Indianidad y negritud, me parece que aquí, o sea, también los dos, pero principalmente indianidad, desde luego, no quiero ocultar nada. Si ustedes, primero les tenemos que pedir disculpas, ¿no? Y después, si nos perdonan, por favor enséñenos a reconectar con la tierra, porque para Gadotti es la única forma de que nos mantengamos.
pedir perdón a los indios y a los negros, nosotros como mestizos de ciudad, y después aprender de ellos. Eso es conciencia planetaria. Eso forma parte de la ecopedagogía. Ven, aquí está todo Freire. O sea, no están pensando en mañana todos se vienen vestidos de blanco. Vamos a soltar una paloma. No. Van y compren un pollito y entonces lo van a cuidar y no, pobre pollito, ¿cuánto vive? No es así. Godoty creo que sí, como es un pedagogo crítico, está pensando en acciones más. Y es freudiano, pues tiene que ver con la conciencia. Entonces la conciencia planetaria aparece cuando digo, ¿sabes qué? Nosotros que vivimos más como europeos que como tú, la estamos regando bien gacho. ¿Sí? Es mi etnocentrismo europeo trasplantado. Sí, es bien fuerte la crítica. Mi etnocentrismo europeo trasplantado me ha llevado a vivir de una manera que si seguimos así, no vamos a estar en un rato. Las próximas invasiones, que ya son las de ahora, no son por oro, ya no buscan oro, lo que quieren es agua. Uh-huh. Entonces este término hay que seguir pensándolo, ¿no? Etnocentrismo cultural europeo trasplantado. Es una sola categoría. Ajá. Etnocentrismo cultural europeo trasplantado. Vivimos más como europeos que como indios, aunque es la sabiduría del indio la que nos va a salvar, dice. Antes hay que pedirles perdón. ¿Cómo podríamos, dice Gadotti, pedir perdón a indios y negros, o indianidad y negritud? Tal vez, estoy en la página 23, tal vez tengamos que comenzar por darle visibilidad al indio y al negro, que somos nosotros. Yo, Lore, Coral, Jocelyn, somos indios y negros, por todo lo que dijo. Lo somos en el nombre de un hermano, en el nombre de la calle, de la colonia, de la ciudad, en mis padres, en mis abuelos, ¿no? Por ejemplo, el rancho en el que creció mi abuelita, mi abuelita Clementina, se llamaba en Veracruz Rincón de Negros, por ejemplo. Los hermanos de mi papá son costeños de Guerrero, ¿no? Y entonces ahí se va haciendo, o sea, tiene razón Freire, si uno le va rascando, se va encontrando con todo esto. Cada quien vaya buscando así. Por darle visibilidad al indio negro que somos nosotros. Darle visibilidad al pobre, al discriminado. Pues aquí está bien Freire, ¿no? Que también somos nosotros. Yo también soy el pobre de la colonia. O sea, yo también soy el señor que es el pobre de la colonia, ¿no? ¿Se entiende? Sí, porque extrañamente vivimos en una sociedad que no quiere ver ni oír. Ay, ya vas a empezar con tus cosas. Es domingo, espérate, pues es la final. No quieren ver ni oír. A ver, déjale mamá, eso está interesante. Ay, no, luego lo ves. No quieren ver ni oír. Que no distingue la pobreza, la discriminación. Que hace solo pocos años comenzó a percibir la violencia porque entró en todas las casas. Ciertas relaciones esclavistas continúan presentes. Creo que ya habíamos hablado de esto, ¿no? Sobre cómo las relaciones de esclavitud se van actualizando. No, ya no sé si fue aquí o en el seminario, pero bueno. Por ejemplo, cuando no vemos a las empleadas domésticas en las casas donde ellas nunca son presentadas a las visitas. Y aquí les vamos a dejar una tarea para el lunes, además de que sigamos con las noticias y este texto. Yo les voy a mandar el link para que vean una película precisamente sobre las trabajadoras o empleadas domésticas. Acciones tan chiquititas como cuando llegan las visitas, te quedas en la cocina. ¿Por qué la tienes que invisibilizar? Es un tema bien interesante.
A mí me sorprendió cuando la primera vez que lo leí, porque dije, no, sí es cierto, la pedagogía nunca se preguntó por la empleada doméstica. ¿Por qué? La invisibiliza entonces. Ujú. Pasamos y lo voy a decir abiertamente, un chingo, porque son un buen de maestras y maestros en la facultad. Vean los carros que hay en los estacionamientos. Es que el indio, es que el indígena, y para acá y para arriba, el Museo de Antropología, y entonces la historia, etcétera, y vas a su casa y es un indígena quien le lava su ropa, quien le cuida a sus hijos. Entonces, como, caray, ¿qué pasó? A mí me parece una falta total de congruencia hacer ese tipo de cosas, ¿eh? Es lamentable, es muy lamentable. Ujú. Pasamos ante ellas como si no existiesen. Pasamos frente al pobre, la trabajadora doméstica, frente a la prostituta, como si no existieran. No, enseguida te doy la palabra, Brigiana, ¿sí? Como si fuesen transparentes. La mujer indígena, la mujer pobre, la, la mujer indígena empleada doméstica. Entonces Lugadotti dice, no, es que ahí también se puede aprender, ¿no? Entonces, la sociedad que construimos en estos 500 años del descubrimiento de América a la fecha, produjo seres invisibles. Esa es la paradoja, porque de estos seres invisibles, Gadotti cree que son de los que de los que tenemos que aprender para salvarnos. Es Freire. La liberación nunca viene del opresor, la liberación viene del oprimido. Solo que Gadotti ya se va así cosas como bien interesantes, pues hasta, a ver, ¿qué puedo aprender de la empleada doméstica? Primero, la estás invisibilizando. ¿Por qué la invisibilizas? Muy bien, vamos a decolonizarnos. ¿Qué es decolonizarme? Tienes que darle visibilidad a esta persona, ¿no? No es transparente. Ya hacer eso es empezarse a decolonizar. Ok. Viridiana, ¿querías decir algo? Y después, bueno, participen y vemos un videíto, dura unos 12 minutos y continuamos, ¿sí? Entonces, ¿todavía quieres? Sí, bueno, nada más era un comentario que me surgió también de lo que comentaste, Rodo, sobre ahora del encapsulamiento que se le hizo a la comunidad Triqui y a la comunidad de Copala, Tierra Blanca, Copala, algo así, de Oaxaca, y pues estaban diciendo que necesitaban gente para acuerpar a los compañeros y me recordó, bueno, vi una publicación que decía, pues que en dónde estaban todas esas personas que, bueno, que hacen trabajos o hacen investigaciones sobre las poblaciones indígenas, pues que se buscaba su apoyo, ¿no? Para que ese día fueran y pues se diera a conocer lo que les estaban haciendo los granaderos y los policías, ¿no? Y pues nada más era ese comentario. Sí. Sí, en estudiantes, en profesores, que está bien difícil. O sea, yo lo entiendo, sinceramente, porque desde mi propia persona, así examinándome a mí mismo, es bien difícil salir del mestizaje, salir del etnocentrismo cultural europeo. La verdad es bien difícil. No, no es una acción que sea inmediata, ¿eh? Es bien difícil salir de esta cultura etnocéntrica trasplantada, ¿no? Que es europea o ahora norteamericana, ¿no? Ujú. Pero sí hay que hacerlo. Hay que comenzar por lo menos con uno mismo a visibilizar nuestro ser indio, negro, pobre, discriminado, etcétera. Ujú. ¿Alguien más sobre esto? Acciones precisas, ¿no? Vamos a ver si no, una, dos, ¿no? Es que Ay, no, a ver, ahí hay alguien. yo, pues, Adelante. bastante interesante lo que dices porque realmente es muy, muy desafiante
crear esa pedagogía, esa pedagogía planetaria, porque, o sea, como decías, siempre, o sea, buscamos conectarnos con la tierra, pero lo hacemos muchas veces no en el camino correcto, ¿no? Lo hacemos por medio de las empresas, ¿no? Porque ya ahorita el capitalismo nos inunda hasta por los oídos. Por ejemplo, hay comunidades donde no hay luz, pero hay Coca-Cola, ¿no? Y dices, o sea, no te pases, ¿no? O sea, es horrible, no tienen luz, no tienen señal, o sea, no tienen como mucha comunicación, pero hay Coca-Cola, ¿no? Sí, sí me ha tocado ver eso y me parece increíble porque digo, ¿cómo es que llega la Coca-Cola, pero no llegan otras cosas, ¿no? Y muchas veces intentamos conectarnos nosotros mismos con la tierra por medio de las empresas, pero realmente las empresas no están haciendo nada de eso. Por ejemplo, el Día de la Tierra apenas fue hace unos días y muchas empresas como que regalaron cosas, vasos y todo esto. Y realmente he conocido personas que llegan, bueno, yo trabajo en Starbucks y hay clientes que llegan y dicen, es que yo no quiero tal plástico, no quiero esto, no quiero... Pero de verdad, si realmente cuidaran la tierra, no irían a Starbucks o incluso Starbucks a nosotros nos dicen, nosotros cuidamos la tierra y nos venden de verdad un rollo muy extenso, pero nosotros desperdiciamos un buen de cosas, un buen de cosas y muchas veces intentamos acercarnos al medio ambiente, a la tierra, pero lo hacemos por medio de lo que vemos en internet, por medio de lo que vemos o de lo que hablamos incluso entre nosotros mismos, pero como tú dices, no lo hacemos muchas veces con las personas correctas, no nos acercamos, no vamos más allá, ¿no? No vamos con aquel que, por ejemplo, que limpia la basura, no vamos con aquel, ¿no? Que muchas veces está ahí, pero no lo vemos, o siempre está ahí, pero ya lo vemos como la pared y resulta bastante triste. E incluso me recuerda mucho a las primeras clases de psicoanálisis del mexicano, ¿no? Nos han, como que nos han enseñado, nos siguen enseñando a estar con la cabeza agachada, ¿no? El mexicano inseguro que sigue queriendo aspirar ser alguien que no es, negándonos a nosotros mismos y a nuestro pasado. Aspiramos ser, por ejemplo, ahorita con esto del capitalismo, como que hay chicas que quieren ser que BTS, ¿no? Como que los coreanos, y si no son coreanos, como de alguna otra cultura que no sea la tuya, ¿no? Incluso los coreanos vienen a México, ¿no? Como que todos intentan, que no está mal, ¿no? Como conocer esa diversidad, pero siempre tratando de conocerte primero o conocerte a ti mismo primero, ¿no? No negando esa parte de ti, de tu pasado, ¿no? Porque sí como que justamente lo que decías, nos han enseñado a copiar mucho este modelo europeo, ¿no? Entonces, incluso hasta al hablar, ¿no? Hay personas que sí, pues, como que tienen como que quieren imitar ese acento, o me ha tocado atender a personas como que ya no hablan hablan un acento como muy europeo y estás viendo su nombre, ¿no? Y entonces, pues, no sé. Sí, realmente pienso que es desafiante porque muchas veces intentamos acercarnos a la tierra por el camino incorrecto, ¿no? Y ya, era eso. Sí, y está bien. Ujú. Sí, por el lado del opresor, nunca nos vamos a acercar a la liberación. O sea, como dices, por el lado de las empresas, nunca nos vamos a acercar en este caso, a visibilizar el sufrimiento y la injusticia en la que tenemos a la tierra y a quienes nos podrían acercar a ella. Ujú. Sí, sin duda es por el camino equivocado. En la ciudad, ¿no? Igual, esto se expande, pues como dices, el capitalismo es omnipresente. O sea, el capitalismo como religión, ujú, que es una tesis ahora muy estudiada, ¿no?
Vamos a ver este video que les digo es pequeñito y me gustaría que después del video, que dura unos 12 minutos, pues cerráramos con unas 3 intervenciones, probablemente. Y entonces el lunes vamos a hacer 2 cosas. Vamos a platicar ahora ya del capítulo 1, que es la educación del futuro. En sus participaciones van a seguir usando las noticias, porque no pudieron hablar todos. Y les paso esa peliculita, no sé si alguien la ha visto, se llama El ombligo de Gedani. Es mexicana, por cierto, es del buen cine mexicano. Es mejor que, ¿cómo se llama la que ganó el Oscar? Que para Roma, a mí me parece. O sea, ¿por qué los pongo juntos? Porque finalmente la protagonista de Roma también es una empleada doméstica, ¿no? Ujú. Igual podrían hacer ese ejercicio si les da tiempo. Si ya vieron Roma, vuélvanla a ver, pero si hacen el ejercicio y no se vale hacer trampa, después de ver El ombligo de Gedani. Y ven el presupuesto de una y otra, los diálogos y todo ese tipo de cosas. Por eso es que, bueno, Roma sí vale la pena, por supuesto. Están visibilizando una empleada doméstica, pero si la comparan con esta otra película mexicana, El ombligo de Gedani, ajá, muy buena la película. ¿Sí? Bueno, Roma no se las mando porque eso está en todos lados, pero El ombligo de Gedani sí les mando el link. La van a disfrutar mucho, sobre todo si hacen esa comparación. Ya, me callo. Lore, ¿nos ayudas por fin? Voy a ponerle pausa a la grabación de la sesión porque es que luego YouTube se pone payaso, pero le voy a poner pausa nada más. Ok. Ahí está. Ok, entonces, participaciones para cerrar la clase de hoy. Reflexiones finales, les llamó la atención, no conocían la obra de Gadotti, creen que sí plantea alguna solución a lo que decíamos al principio, es decir, la necesidad de la pedagogía latinoamericana de posicionarse frente a los retos, problemas y desafíos de la realidad educativa en el 2021. ¿Sí creen? ¿No? ¿Qué les pareció? ¿Sí hay algo que pueda hacer la pedagogía? Bueno, la ecopedagogía para contrarrestar estos desafíos. ¿Qué opinan? Visibilizar lo que hemos invisibilizado en 500 años por una herencia europea, colonizar la tierra, o sea, ya no colonizamos a los hombres, sino también a la tierra la sometemos. En realidad, tocamos un bonche de temas, ¿no? Sobre el que quieran decir algo como reflexión final, por favor. Tal vez 1 o 2 Yo, participaciones. Coral, mil gracias. sí, pues yo no conocía a este autor, pero creo que sí plantea un punto muy importante que es no solo ver al medio ambiente como un tema más, ¿no? Como algo que pasa por tu vida y ya, sino que reflexionar y de verdad posicionarnos, qué estamos haciendo nosotros, qué consecuencias está trayendo esto y que compararlo con cómo era antes, ¿no? Precisamente donde para eh, los antiguos, no sé cómo llamarlos, eran muy importante esto de la naturaleza, ¿no? Tanto que los veneraban con los dioses, ¿no? Tlaloc, todos estos, que para ellos era de verdad importante tener como contentos a estos dioses para que precisamente estos recursos naturales no escasearan y ellos pudieran vivir. Y cómo plantearlo a la reflexión de ahora, cómo hemos olvidado totalmente todos estos y pues ya nos da como que a veces igual si llueve o no llueve, si hay sequías o no hay sequías. Entonces creo que con este texto y esta pequeña introducción da pie a precisamente hacer esta reflexión y decir, bueno, ya estamos aquí, entonces ahora cómo lo podemos ir solucionando poco a poco, cómo ir haciendo o creando conciencia, no solo en nosotros como comunidad pedagógica, sino llevarlo a cabo en nuestro día a día con las personas más cercanas o no sé, cosas así, ¿no? Entonces a mí me plantea como estas reflexiones. Sí, porque de hecho
cree que aquel que vive con la o bajo la conciencia planetaria recibe el nombre de ciudadano planetario. Entonces ya no solo habitar aquí, sino no habitar el mundo, sino habitar la Tierra, ¿no? Bajo la conciencia planetaria, lo que haría de nosotros ciudadanos planetarios. Si lo viéramos del lado completamente civil, diríamos, no, sí, claro, la pedagogía tiene que hacer algo para formar ciudadanos. John Dewey, por ejemplo. Pues Gaduti dice, muy bien, solo que ahora te trata de formar, porque este es el desafío de la educación en el siglo XXI, también es formar ciudadanos, pero planetarios. Uh-huh. De hecho, sería interesante después comparar alguna de estas cosas. Está la ciudadanía, como la entiende, por ejemplo, Duke, y la ciudadanía planetaria, como la entiende Gadotti. Es decir, la ciudadanía, como la piensa Duke, respondía a los problemas de inicios del siglo pasado. Ahorita Gadotti cree que la ciudadanía planetaria pues, responde a problemas de la realidad educativa del 21, ¿no? Gracias, Coral. ¿Alguien más? Y ya con eso nos vamos. Yo. Ok. Bueno, a mí me gustó bastante el video. Creo que es bastante fuerte. Me recuerda, por ejemplo, mucho a los productores, ¿no? Por ejemplo, tengo algunos familiares que producen leche y de hecho, como la zona de donde vengo se produce mucha leche. Vengo de Veracruz, pero la parte norte. Entonces, para los que compran la leche, se les hace caro pagarles a ellos 4 pesos o sea, se les hace caro pagar 4 pesos cuando realmente no saben lo que es pararte a las 3 de la mañana para ir a las 4 de la mañana a ordeñar la vaca. Y no solamente ellos, ¿no? Sino todos los productores que he visto, porque también tengo más familiares que producen maíz o cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuánto se les paga? De verdad que a veces no se les quiere pagar ni 5 pesos el kilo y realmente es bastante triste porque tú los vas a ver trabajando los 365 días del año de sol a sol y ni siquiera de sol a sol, es antes del sol y después del sol, ¿no? Entonces, me parece bastante fuerte porque precisamente esto, nos hemos querido acercar a la tierra muchas veces por el camino equivocado. Creo que sí plantea una solución, voltear a mirar a esos lados que muchas veces están ahí, pero hemos nosotros mismos invisibilizados. Em, Me parece bien importante, sí plantea una solución. Pienso que obviamente el capitalismo pues ve a todos como sirvientes, ¿no? Al medio ambiente, cualquier cosa que vea, algo le tiene que sacar, ¿no? Ya sea la tierra, ya sea el ser humano, ya sea cualquier cosa que vea, algo le tiene que exprimir, ¿no? Y realmente crear esa conciencia, ¿no? Y ya. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Yo espero que el lunes sigamos así de participativos. Van a ver que sí. Somos poquitos, algo pasa, no sé. Pero bueno, no importa. Tenemos la ventaja de que las clases están grabadas, las van a poner. Lore nos hace favor de ponerlas más bien en YouTube, les comparte el link y bueno, ahí podríamos ir a estar al tanto. Entonces, nos vemos el lunes en presencial, solo repito, capítulo 1, vamos a seguir hablando de sus noticias, desde luego, y si tienen tiempo, será un buen ejercicio incluso para ustedes, ver el ombligo de Gedani, que les compartí el link, y compararla con la de Roma. Por esta cuestión, solo salió por eso, de visibilizar incluso, pues bueno, pues a las trabajadoras domésticas. En México se han hecho esas dos películas recientemente, y ambas son buenas, aunque me quedo con el ombligo de Gedani, sin duda alguna. Ya nos platicarán el lunes. Muchísimas gracias, Lore. Todos. Bonito fin de semana. Gracias, Hasta Romo. luego. Gracias a todas. Adiós. Gracias, Gaby. Gracias, hasta Chao, luego. chao.